Buenas tardes, buenos días, según el lugar, como siempre les digo, desde el que nos sintonicen, que estos sistemas permiten que libremente se unan a nuestro podcast desde cualquier punto de nuestro planeta y en el horario que les sea más conveniente. Lo importante es que nos escuchen. Hemos tenido una ligera eh, un número que no hemos podido sacar porque han habido una serie de coyunturas en Perú, que es el país donde yo estoy, que hicieron un poco complicado y perdimos tema de horarios por cuestiones forzosas. Y bueno, tendem- retomamos esto como siempre, con eh, invitados de lujo. En esta ocasión, una invitada de lujo, pero que es al mismo tiempo cumplir una promesa, porque nos estuvieron escribiendo algunas de las personas que nos siguen y nos dijeron que no solo las personas que pintamos canas tenemos derecho a opinar, sino personas jóvenes. Y como verán, hoy día tenemos a una invitada verdaderamente joven, pero no menos brillante y destacada que nuestros anteriores invitados. Se trata de la doctora Laura Revilla. Laura es actualmente parte del equipo del Museo de la ciudad de Siegen en Alemania. Ha sido profesora de estudios críticos de patrimonio en la Universidad de Brandenburgo, que queda en Cottbus, Alemania. Ella es mexicana y no solamente, como se usa la expresión coloquial, utilicémosla, no solamente ha cruzado el charco, sino que ha cruzado el charco exitosamente. Ha llegado al continente europeo para destacar. Yo tuve ocasión de conocerla en un evento que organizaba José Francisco Román de la Universidad de Zacatecas y presentó una de las ponencias y nos impresionó mucho a todos los que estábamos en esa ocasión reunidos, porque siendo como es bastante joven, tocó con profundidad muchos temas y trajo un tema que en especial resulta valioso, porque en su tesis ha estudiado los procesos de patrimonialización y cómo, corrígeme si me equivoco, Laura, cómo esos procesos influyen inclusive en el tema de la violencia. Hay formas en las que la participación, hay formas en las que el hecho de tener un rol activo por parte de las comunidades generan procesos de patrimonialización mucho más positivos que aquellos que son impuestos desde la autoridad. El sistema que hemos creado en patrimonio en general es ese. Patrimonio es aquello que se publica como condición en el diario oficial. Ahora, en algunos casos ya no es el diario oficial. En algunos casos es la página web oficial, pero es el equivalente, ¿no? Es el equivalente. Entonces, eso significa que el Estado decide, en teoría, que es patrimonio. Yo siempre con mis alumnos y en diversos eventos y situaciones les consulto, ¿ustedes creen que el Estado transforma la naturaleza de algo y lo convierte en patrimonio como que lo tocara con la varita mágica de la sabiduría del funcionario público? Y siendo funcionario público, lo puedo decir, no tenemos esa capacidad. Es un reconocimiento de una condición que le da a las cosas la sociedad, que le da a los bienes la comunidad, aquello que la comunidad aprecia como patrimonio, con lo que se siente identificado, valorado, es patrimonio. Y a veces el Estado declara algo que para la sociedad es absurdo, y por más que el Estado sostenga formalmente que eso es patrimonio,
para la gente es un bien común y no lo van a cuidar y no lo van a proteger. Probablemente pueda servir para el turismo, pero no para la sociedad, que es la función básica del patrimonio. Y de eso, de ese tema tan interesante, tan vigente y tan apasionante, queremos eh, pedir que verse la primera inversión de intervención de Laura. ¿Cómo es esto en esos procesos de patrimonialización que estudiaste para tu tesis de doctorado? Muchas gracias bueno, primero por la introducción, muy amable. Claro, sí, tengo bueno, en mis estudios de doctorado, profundicé en los temas críticos de patrimonio, precisamente por lo mismo, ¿no? Haber trabajado en México y haber visto de primera mano cómo se maneja el patrimonio, pues, del Estado impuesto desde arriba. Yo quería también estudiar, pues, otros procesos y entender otros procesos que, mm, sí, no forman parte de estos discursos y de narrativas oficiales. Entonces, básicamente, en mis estudios de doctorado, hago mucho énfasis en esta forma de entender el patrimonio impuesto por un lado desde arriba, que tiene esta tradición más eurocentrista, universal, con una cierta identidad impuesta, como bien dijiste, porque precisamente tenemos que entender que todas estas construcciones de patrimonio nacional están ligados a imponer una cierta identidad nacional, em, tomando en cuenta, por ejemplo, ciertos valores de carácter universal, unas ciertas monumentalidad, cierto apego mucho a la materialidad, a la conservación y preservación para futuras generaciones, ¿no? Pero bueno, eso nada más tiene un valor material y ya. Y bueno, finalmente también este tema de muy relacionado a lo turístico, ¿no? Me metí mucho a ver y entender qué usos del patrimonio hay. Y bueno, finalmente este patrimonio impuesto desde arriba está ligado a un uso económico y un uso turístico. Y hay que verlo así, no tiene nada de malo, por así decirlo, pero es un uso netamente económico y turístico. Sin embargo, existe la contraparte, que es el patrimonio desde abajo o desde la comunidad. Y esto se puede entender más como procesos sociales, procesos de crear identidad, de crear lazos, de crear incluso cohesión social, de crear dinámicas en verdad entre miembros de una comunidad, que además es una comunidad construida y no impuesta, ¿no? Estos miembros quieren ser parte de esa comunidad y hay ciertas tradiciones que hacen que una comunidad se mantenga, se conforme y, y algo muy importante de entender es que es un uso diferente, no es un uso económico para nada, es un uso netamente para fortalecer lazos comunitarios y cierta identidad colectiva también. Y bueno, lo que dio como resultado en mi tesis de doctorado es que gracias a este fortalecimiento de lazos de identidad, juega un papel muy importante en fortalecer lo que se llama, pues, la cultura ciudadana, de fortalecer lazos, de querer protegerse, de querer cuidarse, de querer tener un bienestar social, y eso impacta directamente en prácticas de seguridad que vienen de la comunidad. Entonces, existe esta seguridad, por así decirlo, prácticas de seguridad que son desde abajo también. Entonces se juntan con esta idea de patrimonio desde abajo, patrimonio comunitario, con prácticas de seguridad que a lo mejor no son muy tradicionales, ¿no? Nosotros pensamos en seguridad y lo ligamos a policías, videocámaras, ¿no? Esta idea de seguridad formal que se ve incluso en sitios de patrimonio oficiales, ¿no? Siempre están protegidas de cierta manera, cuidadas por videocámaras, por
por rejas, por policías. Sin embargo, existe otro tipo de seguridad que viene propiamente de la comunidad. Y bueno, eso también llama la atención a entender que hay diferentes prácticas, tanto de patrimonio como de seguridad, que son diversas y que, bueno, no pertenecen a estos discursos y estas narrativas eurocentristas y oficiales. Pero a lo que quiero llegar con esto es que es la importancia de ir más allá y de ver desde un punto de vista crítico, eh, incluso postcolonial y decolonial, porque ya nos metemos a estas teorías, ¿no? De entender que hay mucha diversidad en conocimiento y en prácticas que no están constituidas por una serie de reglamentos nacionales oficiales, sino que quedan fuera de ello. Y entonces eso hace que los estudios del patrimonio sean tan complejos, porque son muy diversos y plurales. Claro, Exactamente. esa es una de las características de los últimos, tal vez la última década, ¿no? Cada vez se está entendiendo más que el tema de patrimonio no es exclusividad de arqueólogos, arquitectos, conservadores, sino que requiere de una serie mucho más amplia de expertos, tanto desde el punto de vista material, microbiólogos, por ejemplo, son importantísimos en nuestros días para conservar tanto muebles como inmuebles, ¿no? Como desde el punto de vista inmaterial, donde antropología, sociología y la comprensión final de qué es el patrimonio, yo creo que das absolutamente en la clave en algo muy importante cuando lo relacionas con otros elementos. Me parece fascinante esa relación entre formas tradicionales de entender la seguridad. Claro, se ha mecanizado, se ha estandarizado muchas cosas y la seguridad a veces depende de la activación del espacio público, de la participación, pero en esto que nos estás narrando es aún mucho más intensa. Pero voy, porque siempre tratamos de darle a este podcast un toquecito personal, voy a preguntar cómo, de qué, digamos, background anterior de pregrado vienes y cómo llegas a una institución que está destacando tanto como la Universidad de Brandenburgo en estos temas de patrimonio y de patrimonio mundial. ¿Cómo es ese paso en tu vida? Gracias por esta, como esta pregunta y es una reflexión muy importante que yo también me he hecho y sobre todo para mm, estudiantes que he tenido, ¿no? Por ejemplo, mi licenciatura es en historia del arte, muy enfocado obviamente a esta idea clásica de los estudios de la historia, de artes plásticas. Em, Sin embargo, mi tesis de licenciatura también me enfoqué un poquito más a ideas antropológicas. Entonces, ahí me metí más a estudiar diferentes em, discursos de patrimonio, pero también a entender un patrimonio que está como fuera de lo oficial en México, que es un patrimonio musulmán islámico que hay en el sur de México, unas mezquitas en Chiapas. Muy interesante, pero a lo que voy con esto es que eh, quise expandir un poco, aunque me gustaba mucho la historia del arte y estos estudios clásicos y todo, me resultaba muy importante em, tocar otras disciplinas, en este caso más en una antropología cultural. Para mi maestría fue meterme más a los estudios de patrimonio, pero desde un punto de vista más de manejo y conservación. Em, Ahí pude estar bueno, se realizó en dos partes, la realicé una parte en Alemania y una parte en Egipto. Entonces también fue muy importante que pude tener esta práctica no solo en Europa, sino también en África, en Medio Oriente. Y,
Y bueno, mi doctorado se enfocó más a temas de antropología social y sociología, incluso por las diferentes metodologías que usé. Pero creo que a lo que voy con esto, con esta reflexión, es que mm, como varios autores señalan, pero como yo ya también lo comprendí, la importancia de entender a los estudios de patrimonio como algo interdisciplinario, ¿no? Creo que un solo una sola disciplina no es suficiente, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, un historiador lo va a ver solo del punto de vista de hechos, historia, un arquitecto lo va a ver de vista a lo mejor un poco más a lo material, ¿no? Pero como se mencionó también, por ejemplo, la importancia de también incluir biólogos. ¿Por qué? Porque esta idea del patrimonio más vinculado a una idea que es más natural, por ejemplo, las plantas, los animales. Entonces, para mí creo que los estudios de patrimonio se tienen que abrir y tienen que ser más interdisciplinarios, definitivamente. Claro que sí. Hay una posición de un instrumento, digamos, muy clásico en conservación, ya para estas alturas, que es la Carta de Venecia. Y la idea de la Carta de Venecia, que es un documento que se sigue aplicando, de hecho, conversábamos en un podcast anterior sobre el tema de la Catedral de Notre Dame de París, y la Carta de Venecia había sido el instrumento que llevó a la restauración. Creo que en ese caso feliz, muy pegada a la doctrina de la conservación, pero tratándose de un bien tan único, tal vez sea interesante. El problema viene cuando queremos trabajar un centro histórico, por ejemplo, pretendiendo que vamos a poder aplicar esos criterios tan estrictos y nos quedamos con los presupuestos cortos para comenzar o con mucha gente esperando. ¿Qué opinas tú de la evolución desde la Carta de Venecia hasta nuestros días del tema patrimonial, con todos los cambios que estás no solo comentando, sino también viviendo, porque los estás experimentando con tus alumnos, y también en el trabajo en el museo, seguramente? Claro, y gracias, sí, exacto. Como bien dijiste, claro que es, sí, todo un discurso y narrativa importante de manejo. Y de manejo, bueno, sí, hay obviamente ciertos monumentos que, sí, a través de diferentes discursos, obviamente se han elevado a una idea de un monumento único que es para toda la población, que tiene que salvarse, etcétera. Eso es muy claro, pero no hay que olvidar que todo esto tiene, sí, la formación de la UNESCO desde el 45, em, viene después o viene gracias a, o por más bien en consecuencia del resultado de 2 guerras mundiales en Europa, que se destruyó todo. Aquí la ciudad donde vivo, en Alemania, quedó todo destruido, o sea, no quedó nada. Entonces, creo que ciertos documentos, ciertos reglamentos, ciertas convenciones que se crearon a partir del 45 con la UNESCO hacen mucho sentido en ciertos territorios. En Europa, claro, porque bueno, fue el resultado tangible de las guerras. Sin embargo, creo que el problema es cuando eso se traslada, cuando se empezó a trasladar a América, Asia, África, y bueno, territorios que son excolonias finalmente. Entonces, todos esos sistemas se impusieron en el manejo, ¿no? Del patrimonio ahora en Perú, en México, y, y a lo que quiero llegar es que finalmente es un conocimiento que viene de Europa, eurocentrista, y no, y solamente se usa y se implementa en nuestros países. Pero, ¿qué hay de otras formas alternas de manejo? ¿Qué hay de eso? ¿No? Como bien el tema de los centros históricos, no es lo mismo un centro histórico en Europa que en Latinoamérica. Es muy diferente y en Latinoamérica está lleno
de otras tradiciones que lamentablemente, en mi opinión, estos documentos, sí, de esta herencia de la UNESCO, no pueden tomar en cuenta porque son otras formas de ser, otras construcciones, digamos, otras dinámicas sociales que simplemente en Europa no hay. Y, y sería más bien muy interesante que se realicen propias formas de manejo en nuestros países, atendiendo los requisitos que se tienen que hacer, que se tienen que atender en nuestros países, ¿no? Sí, la visión de patrimonio desde el concepto de patrimonio es europeo. A veces yo me pregunto por qué yo no creo haber leído prácticamente nada que nos hable del valor simbólico que deben haber tenido lugares, entierros, ornamentos, o sea, cuando se hacen en México y Perú especialmente, tienen una riqueza enorme en detalles ornamentales para honrar a algún gobernante de nuestros pueblos. Y nos dicen, no, el concepto de patrimonio es europeo. Lo que ellos hacían era entierro, era veneración, era religiosidad, pero no patrimonio. ¿Es realmente tan lejana la idea de patrimonio o es que cuando hacían esta ritualización, esta detalle en el trabajo ornamental y todo eso, también estaban creando símbolos que para su sociedad serían un equivalente al patrimonio? Me parece que ahí como que hemos obviado esa parte. ¿Qué opinas de eso? ¿Tenían patrimonio como patrimonio los pueblos, por ejemplo, americanos antes del contacto con los europeos? Sí, o sea, claro, y definitivamente. Y ese es nuestro problema, ¿verdad? Que la palabra patrimonio ya tiene toda esa connotación de tradición europea que viene desde la ilustración, incluso con esta idea de monumentos, de conservación, de preservación. Eh, Sin embargo, em, esta palabra incluso se complica, ¿verdad? O sea, porque la palabra patrimonio, o sea, yo incluso cuando hacía las entrevistas para el doctorado, muchas veces tenía que mejor usar otra palabra, porque era como patrimonio, pero no, no. Entonces, finalmente, eh, creo que por eso vale la pena entenderlo más como procesos socioculturales incluso, ¿no? Y eso como que siento que aborda más, y también, bueno, ojalá a través de estas como teorías postcoloniales y prácticas decoloniales, que se deje de poner un valor, ¿no? Que esto vale más que esto vale menos que esto, y esta idea, ¿no? De que, lo europeo, incluso lo vemos en Latinoamérica, los centros históricos que tienen obviamente una historia colonial, a veces hasta valen más que otras prácticas, ¿no? Em, y, y sí, y es curioso ver que eh, por un concepto se marginalizan tantas cosas, ¿no? Tantos discursos, tantas prácticas, y finalmente por eso a lo mejor tendría más sentido de hablar de prácticas socioculturales. Y bueno, ahí a lo mejor se puede involucrar más. Y, y también por eso yo tengo, como, bueno, los estudios de críticos de patrimonio y también yo, yo tengo un problema con esto de los valores universales, em, la lista del patrimonio, ¿no? La lista del mundial del patrimonio de la UNESCO, porque ahí automáticamente uno está diciendo, esto vale más que esto. Entonces, ahí es el problema también. Claro, ahí tal vez entramos en conflicto generacional entre nosotros, porque yo creo que hay un poco la necesidad de también eh, dándole un sentido mucho más.
intenso, mucho más de proceso, como dices, pero la necesidad de ver en algunos casos o en el componente material, la continuidad de la memoria necesita un recipiente. No es que eso sea lo que debe, lo que explica el valor, pero si eso desaparece, creo que la tendencia, aunque hay todo un estudio, participé en un evento hace muchos años donde decían que la destrucción del patrimonio era la mejor forma de garantizar eh, su continuidad en la memoria, ¿no? Sin embargo, creo que no basta la memoria, necesitamos referentes que nos hagan también percibir hechos, percibir belleza, percibir la realización de otro. Creo que una ciudad necesita una ornamentación, no solamente un proceso. Yo creo que está en el in-between, en algún punto, hay que buscar algún punto de equilibrio. Me parece que el problema es que durante muchos años, por esa influencia europea, con la idea de autenticidad, ¿no? De fábrica, se toca, se pesa, tiene un origen determinado, un color fijo y demás. Con la autenticidad de Nara, creo que mejoró bastante eso. Con el concepto de paisaje histórico urbano también se ha abierto un poco y en el que yo tengo personalmente mucha esperanza, le dedico mucho tiempo y ahora estoy trabajando en eso, es en el de itinerarios culturales, donde sí realmente son procesos, intercambios, interinfluencia, pero aún así necesitan del elemento histórico que explica diversos momentos de ese itinerario que sigue muchas veces estando vivo, pero que no por estar vivo lo vamos a convertir en carretera, el que fue pedestre, porque si no pierde el sentido histórico. ¿Qué piensas en esa, digo, esa disyuntiva que tal vez te planteo? Puede ser tema generacional. Claro, y bueno, totalmente. Ahorita que mencionas este punto, creo que también es importante porque dentro de los estudios críticos también se habla de esto, que es un autor, se llama Rodney Harrison, y él justamente menciona como ciertos, sí, ciertos procesos de patrimonio que viene desde abajo, desde la comunidad, em, pueden en teoría llegar a ser parte de una lista o ser parte de un manejo o, o, o ser reconocido incluso a nivel nacional e internacional, ¿por qué no? Son prácticas que vienen desde abajo y si desde así lo desean esa comunidad o ese grupo. Em, creo que es importante, sobre todo esta idea de dónde viene el valor, ¿no? Em, para mí, yo vengo más de la idea, o sea, mi background es más, constructivista. Entonces, finalmente, esta idea del valor para mí es algo construido. Entonces, puede ser construido desde arriba, oficial, impuesto, pero también puede ser construido por una comunidad. No digo que no hay valor, sin embargo, ¿quién lo construye? ¿No? Esa es la pregunta. Y algo que yo me estoy más, ahorita me estoy metiendo más en la investigación es, em, que es, bueno, también un área como futura de la investigación, incluso es, qué voces y qué personas quedan marginalizadas. Porque, claro, si hay una lista, si hay listas de nivel municipal o de ciudad o de nación o de nivel internacional de procesos de patrimonio. Eso incluye grupos, pero también excluye Sí, grupos. Sí, completamente de acuerdo. exacto. Y en Sí. patrimonio inmaterial el riesgo es aún mayor. O sea, yo me pregunto qué sucede con los carnavales que no han sido declarados patrimonio cuando hay unos cuantos que han sido declarados patrimonio y de la humanidad. Les hago la broma a mis alumnos, digo, de vez en cuando, ¿y qué hace el del otro pueblo? Dicen, no, mi carnaval no sirve, entonces voy a hacer clases de bailes de carnaval de mi vecino, que es patrimonio mundial, ¿no?
Y sucede en la práctica, me lo contaron, en el Cañón del Colca, yo les hablaba de patrimonio inmaterial, les pongo el ejemplo, una danza del Colca, y los chicos se paran y dicen, no, profesor, ya no nos hable más de esa danza, estamos hartos. Y digo, ¿qué les pasa? Es que hemos estado 15 días en el Colca y en todos los pueblos nos danzan lo mismo, porque es patrimonio de la humanidad. Ujú, Entonces, claro, hay un grave riesgo de invisibilizar, de hacer sentir menos, sobre todo con el patrimonio inmaterial. Sin sí, embargo, yo creo que en el caso del patrimonio material hay cosas que hubieran estado mucho mejor si es que se seguía por ejemplo, cuando se inscribe Machu Picchu, ujú, la inscripción de Machu Picchu dice el informe de ICOMOS dice, Machu Picchu tiene valor universal excepcional. Ah, es características únicas, lo que fuese, ¿no? Pero tiene valor universal excepcional. Sin embargo, no se explica si no se protege todo el Valle Sagrado de los Incas. Machu Picchu se conservó porque llegó a la lista de Patrimonio Mundial. El Valle Sagrado de los Incas ha tenido una gestión desastrosa. ujú. Hay lugares como Llantaytambo, que era un pueblo vivo, un pueblo donde la gente seguía viviendo en las casas incaicas hasta hace muy poco tiempo, que ya casi no queda. Ojalá lo hubieran declarado Patrimonio Mundial, por más que hubiera estado un poco congelado en el tiempo, pero eran lugares tan valiosos que valía la pena. Yo escuché una vez una conversación entre dos amigos muy queridos, muy mayores, que ya no están, Yuka Yoquileto y Peset, Michael Peset, que hablaban, y creo que han escrito también, sobre cómo es eso de atribuir valor excepcional. Peset, que era en muchas cosas mucho más clásico, decía, es lo que los sabios del Comité de Patrimonio Mundial, en entonces eran sabios, ahora son más políticos, que le ha agregado otro nivel de problema, pero los sabios del Comité de Patrimonio Mundial deciden. Y Yuka Yokileto le decía, no, es lo que es la mejor obra de cualquier pueblo del mundo. Todos tienen derecho a estar representados en esa lista. Yo creo mucho más en la segunda de las ideas y creo que se debería reforzar lo que dice la convención, que no es que estamos excluyendo a lo demás, sino que estamos dando un modelo a seguir para lo demás. El modelo de gestión tan intenso debe aplicarse para otras cosas. Pero claro, eso teniendo en cuenta todas las otras vertientes que tú representas en esta conversación con tanto conocimiento y con tanta fuerza, ¿no? Yo creo que es muy importante que el aporte de las nuevas generaciones se haga sentir así. Y en ese sentido, te comento que en este podcast tiene la intención, parcialmente lo estamos logrando, espero que con tu participación, cuando vean un rostro joven, más jóvenes se animen, está dirigido a los posgrados de Latinoamérica, a los chicos que están en la maestría o que están inclusive en doctorado en nuestro lado del mundo. Y yo quisiera que siendo tú joven, siendo tú estudiante de ambos lados del mundo, los animes, les hagas una reflexión de cómo seguir y la importancia de seguir con ese estudio, porque muchas veces se comienza a menospreciar estos temas por no, la inteligencia artificial. ¿Por qué te vas a dedicar a pensar en estas otras cosas? ¿No? ¿Qué reflexión les harías a los jóvenes que están en este proceso? Ya, creo que, ay, eso es sí, es una, pregunta difícil, porque yo también a veces me cuestiono, ¿no es cierto? Pero el tema de la inteligencia artificial definitivamente. Pero creo que finalmente, yo pienso que los estudios de patrimonio, abren muchísimo, bueno, no solo la mente, porque sí, uno lee, 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 pero algo muy importante es que finalmente, hay muchísimas áreas de trabajo que todavía necesitan muchísimo más estudios y más investigación. Em, Todavía apenas, eh, digo, los estudios críticos, por ejemplo, que ya llevan unos cuantos años, pero hay tantas líneas que se pueden abordar, incluso hoy. O sea, esta idea del patrimonio digital, por ejemplo, Claro.
eso es algo que apenas se está explorando y por ahí hay muchísimo, lo que es el patrimonio digital, el patrimonio en relación al cambio climático, también es otra área que va hacia el futuro, ¿no? Porque finalmente es algo que a todos nos afecta el cambio climático y bueno, todas estas prácticas socioculturales o de patrimonio, pues están vinculadas también a eso. Em, y, y bueno, todavía hay más áreas que abordar, que es el tema de conflicto, ya lo mencionaste, ¿no? Pero finalmente toda esta idea de, sí, proteger un cierto valor histórico que hay. Bueno, hay muchos conflictos hoy en día alrededor del mundo y a lo mejor sería muy importante seguir manejando y seguir profundizando en, en, en formas de poder proteger estos procesos de patrimonio. Em, creo que sí, creo que lo más importante es em, tratar de seguir em, creciendo el campo del patrimonio, de los estudios del patrimonio, entonces sí buscar nuevas direcciones. Entonces, definitivamente lo digital, por ejemplo, ahorita, y el cuestiones del cambio climático. Y dejar un poco atrás a lo mejor eh, solo lo material o solo la conservación o solo la preservación, sino, bueno, sí, pero incluir medios digitales para ello, por ejemplo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En este momento, hace pocos días, yo he regresado de una reunión en la Universidad de Reading de Inglaterra sobre el tema de agua y patrimonio. Y estamos ahí porque Capañán, que es lo que yo ahora dirijo, está vinculado con muchas fuentes de agua y con un fenómeno que he estado estudiando y restaurando, la parte material. eh, Kevin Lane, que es un arqueólogo británico y medio argentino, que ha restaurado represas que son en la Cordillera Negra, se llama en el Perú, que son capaces de contener una cantidad de agua casi equivalente a las represas modernas que se hacen, microrepresas. Esas represas tienen un costo de restauración promedio de $70.000. Una microrepresa que hace el Estado peruano y a veces las hace sobre las represas antiguas, destruyendo las represas antiguas y la hace con cemento, concreto, fierro, revientan en cualquier sismo, no son fáciles de manejar. Las hacen ahí, cuestan $1.000.000. O sea, la diferencia es 10 veces de precio, conocimiento tradicional, participación comunitaria, materiales adecuados al clima, a las condiciones, una posibilidad de restauración por los propios comuneros y el mismo nivel casi de influencia, ¿no? Entonces estamos, pero en ese caso coinciden las dos cosas, ¿no? Coincide esta visión moderna que hay que tener del patrimonio en el sentido de que muchas veces es también repositorio de tecnología, de valor tecnológico, y en este caso es clarísimo. Otro punto que también solemos pedir la opinión, lo hemos pedido a la mayor parte de nuestros entrevistados, es cómo ves el tema del turismo y el patrimonio. Lo mencionaste por ahí, pero claro, hay lugares que están realmente en crisis. ¿Qué se puede hacer para manejar el patrimonio en este mundo en el que trasladarse es cada vez más fácil? Aunque ahora con las circunstancias que estamos ya no, porque los costos se están incrementando increíblemente, pero bueno, será circunstancial. ¿Cómo hacemos para proteger el patrimonio y permitir que el turismo siga siendo una fuente de ingresos para su conservación, pero racionalmente, ¿no? Parece que hemos perdido el control. Claro, definitivamente, y creo que es un tema eh, bastante polémico incluso dentro de los estudios de patrimonio, ¿no? Porque por un lado, claro, ¿no? Hay esta idea de que hay muchos sitios, regiones que viven del turismo y esta idea de, bueno, el objetivo es tener sí, este financiamiento. Sin embargo, creo que el problema es que se ha desbordado un poco y ha sido bastante irresponsable en cuanto al turismo, porque em,
o sea, sí está vinculado, sí hay estudios donde, em, un turismo no responsable, y estoy hablando, me refiero a temas, por ejemplo, de México o Perú, donde todavía hay comunidades más, tradicionales, con sus, incluso indígenas, ¿no? Se presta a la comodificación, se presta a verlo de una forma exótica. Y se presta incluso en nuestros países a la gentrificación, ¿no? O sea, es un tema también muy importante que se está viviendo en toda Latinoamérica, la gentrificación. Em, y entonces, los estudios críticos de patrimonio señalan que el turismo, pues, de una forma es de consumir, ¿no? Consumir, de marketing y de incluso de visitar lugares que parecen Disney. Eh, Sin embargo, también creo que se puede ver como una oportunidad cuando hay un turismo responsable. Y quiero decir esto cuando hay prácticas, estas prácticas y regulaciones eh, vengan de la comunidad y la comunidad decida hasta qué punto es suficiente y hasta qué no. Y que se esté involucrando directamente a la comunidad en cuanto a qué actividades se quieren ofrecer, qué no se quiere ofrecer. Em, y finalmente también uno como turista, yo sé que eso ya sería muy idealizado y así, pero tener una cierta humildad epistémica. Quiero decir, cuando uno visite una comunidad que a lo mejor tiene raíces más indígenas o más tradicionales, em, querer aprender de la comunidad y querer aprender con ellos y no Claro. solo de llegar y quiero, ay, a ver qué hacen y compro y de verlo de manera exótica, ¿no? Entonces, eso para mí creo que es un tema muy polémico. Ojalá se pudiera llegar a esto, ¿no? A una forma responsable. Coincido totalmente contigo y creo que debería asumirse de una manera mucho más seria y fuerte el tema. Mi propuesta personal y que varios de los entrevistados en el podcast han considerado positivamente es que yo creo que en este tiempo ya debería incluirse un curso en los colegios donde están por lo menos en los países de donde sabemos que van a salir masivamente turistas hacia el resto del mundo, de cómo ser, ya antes nos enseñaban educación cívica, cómo me porto con mi vecino del lado. Ahora mi vecino del lado puede estar a miles de kilómetros, porque es eso, es casi como que fuera mi vecino con la velocidad de transporte y además las redes sociales, y voy a influir, y además también por el valor propio. Yo no pago miles de dólares para viajar una gran distancia para encontrar una falsedad, para encontrar una pantalla, lo que Auger decía, ¿no? El mundo se ha dividido en espectáculo y espectadores, pero los espectadores pierden y los que se convierten en espectáculos, su vida misma, pierden más, por supuesto, pero los propios espectadores pierden. Entonces, yo creo que debería enseñarse en los colegios, como antes era educación cívica, ahora es educación cívica de nivel intercultural, ¿no? Es, eh, el reto es más grande. Tenemos que terminar, yo creo que ha sido una de las conversaciones más fluidas, más interesantes, más innovadoras, que es lo que tiene la visión joven, y creo que tenían mucha razón los que me reclamaban y me decían eso, ¿no? Me decían, no solo los que pintan canas deben opinar, necesitamos escuchar jóvenes. Espero que este primer caso y de repente me puedas ayudar a ubicar más personas jóvenes que están haciendo un trabajo destacado para continuar esta línea también, continúe como decía. Te pido una reflexión final, un Claro, mensaje en estos tiempos tan violentos como los que estamos viviendo. Recuerda que UNESCO se creó en la posguerra, justamente como decías, bajo la premisa y la promesa de que iba a ser la institución para construir la paz, ¿no? Es en la mente de los hombres que nacen las guerras y en la mente de los hombres vamos a construir la paz, decía una de sus máximas. ¿Qué hacemos para avanzar en ese sentido en este mundo que parece estar totalmente perdido?
del camino que se había planteado. Sí, sí, y la verdad es algo que se ve en todo el mundo, ¿verdad? Pero creo que finalmente el tema más importante es cómo, y ya lo mencionamos también, es cómo tratamos a nuestro vecino, cómo tratamos a la gente que nos encontramos en la calle y que son desconocidos. Pero aún así, si podemos por lo menos nosotros tratar de ser amables uno con el otro, ¿no? Ya a nivel de personal, a nivel de comunidad, a nivel de ciudad, ¿no? Pero finalmente nada más tratarnos de un poquito, porque ya incluso yo siento que a veces ya se perdió el respeto entre nosotros, ¿no? Entonces volver y volver a, eh, sí, definitivamente a ayudar a la persona que necesita ayuda, ¿no? Que nos encontramos y por más que sea un desconocido, sonreírle y decirle buenos días, buenas tardes, ¿no? O sea, yo creo que es algo que empieza desde nosotros y nosotros podemos hacerlo, ¿no? Em, con Me sí, parece un mensaje que dentro de algo muy sencillo dice algo absolutamente profundo. Te lo agradezco mucho porque sí, tenemos que recuperar nuestra condición humana. Tenemos que recuperar eh, el saber que el otro es un ser que merece tanto respeto como nosotros. Y claro. sí, se nota que lo estamos perdiendo. Creo que es una de las reflexiones más importantes que podrías haber hecho. Y para eso tiene sentido la cultura, el patrimonio, estos estudios como los que has realizado. Te agradezco muchísimo. Ha sido un acierto invitarte. Esto estará disponible en redes sociales el próximo sábado a las 5 de la tarde. Voy a retomar Sí. ese ritmo que hemos tenido que suspender, como decía al comienzo, por un tiempo. Y ya te pasaré el link y espero que nos ayudes a difundirlo entre jóvenes, entre tus estudiantes y lo más posible, porque estamos en ese reto de querer crecer en públicos que sabes que me recomiendan, sí, haz vídeos de un minuto. ¿Qué Ujú. puedo decir en un vídeo de un minuto? No. Tenemos que, hemos perdido la capacidad de reflexión porque resumimos todo como tomarse una cápsula y no es eso, ¿no? Sí. Necesitamos recuperar también la capacidad de reflexionar. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, Laura. Hasta luego. Hasta luego.